Hola, queridos hermanos, espero que estén bien. Bueno, voy a tratar durante esta cuaresma, y tanto cuanto me lo permitan las actividades de aquí, de hacer meditaciones para sacar provecho de este santo tiempo. El tema de hoy son las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo, y he aplicado luego a los que son las tentaciones del ser humano y como qué hacer, qué son las tentaciones y qué hacer con las tentaciones. De los tres textos que aparecen en los evangelios, en el Evangelio de San Mateo, San Marcos y San Lucas, tomo el del primero, San Mateo, capítulo 4. Leo el texto y después lo meditamos. Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo, el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. San Marcos, en el capítulo 1, versículo 12, agrega unas cosas que nos sirven también para la meditación. Después del bautismo, que aparece antes, también aparece en San Mateo eso, dice: a continuación el Espíritu lo empujó al desierto, se quedó en el desierto, Jesús se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras, y los ángeles lo servían. Y del texto de Lucas, que aparece en el capítulo 4 de Lucas, solamente el versículo 13, que dice: acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. El texto que hemos leído, y los tres, por lo tanto los tres textos también, porque son análogos, van en paralelo, sobre ese texto, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 538 y siguientes, nos habla de las tentaciones de Jesús. Y dice así: los evangelios hablan de un tiempo de soledad de Jesús en el desierto, inmediatamente después de su bautismo por Juan, impulsado por el Espíritu, como leímos. Al desierto, Jesús permanece allí sin comer durante 40 días, vive entre animales y los ángeles le servían. Al final de este tiempo, Satanás le tienta 3 veces, tratando de poner a prueba su actitud filial hacia Dios Padre. Jesús rechaza estos ataques que recapitulan las tentaciones de Adán en el paraíso y las de Israel en el desierto, y el diablo se aleja de él hasta el tiempo determinado, dice la versión que utiliza el texto de la Santa Sede. Es lo mismo, hasta otro tiempo, el tiempo determinado, hasta el tiempo que va a volver Satanás a atacar a nuestro Señor Jesucristo. Lo más probable es que haya sido el tiempo justamente de la pasión, de la agonía de nuestro Señor Jesucristo, donde nuestro Señor dice que llegó la hora del poder de las tinieblas, la hora. Es su hora para redimir y salvar a la humanidad, y es también la hora en que va a padecer
los principales dolores, los dolores más atroces. Los evangelistas, dice en el punto 539 el Catecismo, indican el sentido salvífico de este acontecimiento misterioso. Jesús es el nuevo Adán que permaneció fiel allí donde el primero sucumbió a la tentación. Jesús cumplió perfectamente la vocación de Israel, al contrario de los que anteriormente provocaron a Dios durante 40 años en el desierto, como dice el Salmo 95:10. Cristo se revela como el siervo de Dios, totalmente obediente a la voluntad divina. En esto Jesús es vencedor del diablo. Él ha atacado al hombre fuerte, cuando él usa esa expresión, él ha atacado al hombre fuerte para despojarle de lo que se había apropiado, como aparece en Marcos 3, es Jesús quien lo ataca al diablo y lo despoja de lo que injustamente había tomado. La victoria de Jesús en el desierto sobre el tentador es un anticipo de la victoria de la pasión, suprema obediencia de su amor filial al Padre. Termino de leer el texto del Catecismo, después hacemos algunas aplicaciones y comentarios. La tentación de Jesús manifiesta la manera que tiene de ser Mesías, el Hijo de Dios, en oposición a la que le propone Satanás y a la que le proponen los hombres. Que los hombres le quieren atribuir como algo temporal. Por eso Cristo ha vencido al tentador en beneficio nuestro, dice la carta a los Hebreos, capítulo 4. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo, igual que nosotros, excepto en el pecado. Y concluye el texto: la Iglesia se une todos los años durante los 40 días de la gran Cuaresma al misterio de Jesús en el desierto. Es decir, donde nos encontramos nosotros. Todos los cristianos del mundo, la gran parte de los cristianos del mundo, de Oriente y Occidente, ya que este año coincide la Pascua que se llama oriental con la occidental o la latina, todos estamos en Cuaresma. Es decir, a nosotros nos toca acompañar y meditar en el misterio de Jesús en el desierto. Veamos algunas cosas. Jesús lo vence después de prepararse 40 días de ayuno. 40 días no comió. Algunos dicen eso es milagroso. No es milagroso, es una cosa admirable. En la historia ha habido personas que no han comido solamente con agua, ¿no? Pero en los 40 días una persona, ciertamente de contextura sana, fuerte, como era la salud de nuestro Señor Jesucristo, su contextura, un hombre joven, adulto, él lo sufrió como hombre, como ser humano, como varón. Él ofreció. ¿Y por qué hizo ese ayuno? Para prepararse. Nuestro Señor Jesucristo es bautizado por Juan en el Jordán, no porque él necesitase ser bautizado, sino él iba a purificar esas aguas. Ahí se abren los cielos, en ese lugar donde hace poquito la diócesis nuestra de aquí de Tierra Santa, el Patriarcado Latino de Jerusalén, inauguró, consagró ese hermoso santuario de la diócesis, donde están, dicho sea de paso, nuestros religiosos del Verbo encarnado con las servidoras, con la servidora del Señor y la Virgen de Matará, ayudando ahí, y es un hermoso lugar. Ahí se abrieron los cielos y ahí ese cielo que había sido cerrado después de la expulsión, después del pecado de Adán y Eva, fueron expulsados, ese cielo se abrió y se manifestó la Santísima Trinidad. Espléndido, espléndido. Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Y el Espíritu Santo apareció bajo forma de paloma. Bueno, el Espíritu Santo, después del bautismo, lo empuja, lo mueve, lo conduce al desierto, donde van a ser los 40 días de esa penitencia, de 40 días en el desierto. Después de lo cual viene tentado por Satanás.
Eh, ¿Por qué es tentado Jesús? Como decimos, él no necesitaba ni prepararse, por así decir, aunque nos da ejemplo, porque quiso experimentar todo lo de nuestra naturaleza, menos el pecado, porque el pecado sería una contradicción, porque Él es Dios. Jesús es Dios encarnado, quiere decir, en el mismo ser, cuando nosotros decimos Jesucristo, se contiene en un grandísimo misterio, tanto así que el ser humano no llega a comprenderlo en su totalidad, pero lo recibe por fe y sabe que no hay cosas contradictorias. La persona, lo más profundo del ser de Jesucristo es eterno, como el Padre y el Espíritu Santo. Él, por bondad, para salvarnos, para darnos ejemplos, para ofrecerse en sacrificio, Él se encarnó, es decir, Él asumió una naturaleza que no tenía. Lo propio de Él era la naturaleza divina. Esa naturaleza que es igual a la del Padre y al Espíritu Santo. Él asumió, tomó una naturaleza no tenía, que era la naturaleza humana, como la nuestra. Y dice la Escritura, la carta a los Hebreos 4:15, en todo, fue probado en todo, igual que nosotros, menos en el pecado. ¿Y por qué? Y porque lo más profundo, Él es Dios, y el pecado es ofensa a Dios, es dar la espalda a Dios, es rechazar a Dios. Sería una contradicción y no podría, por lo tanto sería absolutamente imposible. Pero bueno, la tentación quiso vencerlo al demonio en su mismo terreno, voluntariamente ofreciéndose a padecer esas tentaciones y venciéndolo con la sabiduría de Dios y venciéndolo, así como él venció a Adán, que el texto lo trae. Es muy interesante el texto de las tentaciones de Jesús del Catecismo, 538, 539, como eso nos recuerda, dice, lo de las tentaciones de Jesús, lo que padeció el primer hombre y cómo cayó el primer hombre bajo la tentación del demonio. En este momento, nuestro Señor Jesucristo voluntariamente lo va a enfrentar al diablo, se prepara esos 40 días de penitencia. ¿Por qué? Discúlpeme si por ahí me desordeno un poco, espero que no los llegue a confundir. Porque es que después de ser bautizado quiso Jesús que padecer las tentaciones. ¿Por qué no antes? Dice Santo Tomás que porque así también nosotros, Santo Tomás de Aquino, todo bautizado, no se piensa que por ser bautizado va a estar exento de padecer tentaciones. Es genial. Porque quizá en algún lado pasa esto acá en Medio Oriente, no obstante la fe fuertísima que tienen en general todos los cristianos de Medio Oriente, a veces uno puede pensar que, bueno, ya recibe el bautismo, la confirmación, los orientales la reciben juntos, los latinos separada, la primera comunión, ya está, ya está. Es como si el bautismo fuese que se te abrieron las puertas del cielo y no hay posibilidad que nada ni nadie la cierre, como si fuese una suerte de opción fundamental, está errada esa teoría, por medio de la cual ya esa aplicación a esa elección que hiciste vos o que hicieron tus padrinos, pero en el hecho de ser bautizado, ya eso sería simplíciter, simplemente la llegada al cielo. Y no. Nuestro Señor Jesucristo nos recuerda a nosotros bautizados que incluso después de haber recibido el santo bautismo, y se puede aplicar a los otros sacramentos, y se aplica a los otros sacramentos, vas a padecer tentaciones. Mientras estás en la tierra, salvo por dilección especial de Dios, no va a estar libre de tentaciones. El catecismo nos enseña, cuando habla también del Padre Nuestro, en las súplicas, hay una que se le pide a Dios, líbranos
de las tentaciones. O mejor, no nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en la tentación. Pero las tentaciones están, salvo, ¿sí?, como digo, por una especial dirección de Dios. Todas las tentaciones se hacen para alguien en algún momento, o en algún aspecto, o alguna clase de tentaciones, como también lo hace ver Santiago Apóstol en su carta cuando dice rechazar al demonio, y dice de esa manera, bueno, finalmente él se va a alejar, se va a alejar, es decir, vas a vencer la tentación y la acción diabólica se va a alejar. El demonio le hace 3 tentaciones. La primera es convierte las piedras del desierto, desierto de Judea, las piedras del desierto en pan después de 40 días. Después de 40 días siente hambre. Y Jesús le responde: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo no sabía quién era Jesucristo. Podría conjeturar. Él sabía, lo que sí sabía el diablo es que él no tenía injerencia en Jesucristo. Que ese hombre que él veía era más que un hombre. E incluso como hombre había algo que él no tenía nada que hacer. Era hijo de Adán y Eva, pero no tenía pecado. Por lo tanto, no tenía injerencia. Y lo mismo de la Virgen Santísima. Gracias a los méritos de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que fue concebida sin pecado original. Es decir, el diablo nunca tuvo nada que ver con la Virgen Santísima. De allí el odio que le tenía, que le tiene y que le va a seguir teniendo. Porque al hacer caer en pecado a Adán y Eva, nuestros primeros padres, todos nosotros perdimos las gracias iniciales, perdimos ese estado de gracia, y por eso fuimos engendrados, nacimos en pecado original. María Santísima, gracias a los méritos de Jesús, y nuestro Señor Jesucristo mismo no tenían pecado original, no tenían pecado. Entonces, él no sabía quiénes eran estos dos. No sabía quién era Jesús. Lo suponía, tenía conjetura, pero no tenía certeza. Y lo va a probar con eso. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Y Jesús le dice que él no solamente se vive de pan. Y ya la primera tentación nos recuerda la tentación que la serpiente antigua, Satanás, el diablo, le presenta a Eva cuando empieza a engañarla. Es verdad que él les dijo que no podéis comer de ningún árbol. Mentiroso y blasfemo. Y Eva comienza a dialogar con el tentador y le dice: no, de todos podemos comer menos de este. Y ahí blasfema el diablo. No es verdad, dice. Él sabe que si coméis del fruto de ese árbol, se os abrirán los ojos. Seréis como dioses. Van a ser como dioses ustedes, conocedores del bien y del mal. Y ahí la mujer lo vio que era apetitoso, que era bueno, etc. Y comió y le dio a su marido, a Adán. Y Adán comió. Adán, que había recibido la orden de Dios. Pueden comer de todos menos de este. Y cayó. Hoy el tentador empieza por algo bien concreto. También come. Incluso no solamente come porque estás en el desierto. Si eres hijo de Dios, si eres Dios, porque el Hijo tiene la misma naturaleza que el Padre. Mi Padre era humano, yo soy un ser humano. Jesucristo, si es Dios, y es Dios, su Padre es Dios, por lo tanto Él es Dios. Su Padre es creador, por lo tanto es creador. Y lo hace bien con algo bien bajo, por así decir. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros necesitamos para vivir, pero no sería de las tentaciones más elevadas,
sino de lo más físico. Lo más... pero todo lo de atrás, y evidentemente la tentación del demonio siempre incluye la soberbia, ¿no? Pero con algo bien concreto. Bueno, si eres hijo de Dios, si sos Dios, haz estas piedras panes. Y dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él mismo, que es la palabra encarnada, él, que es la palabra encarnada, ya lo lleva al ámbito de combate. El diablo, con su palabra, rechazó la palabra de Dios. No te serviré. No te serviré. Jesucristo, la palabra eterna, se hizo palabra encarnada, palabra temporal, para despojar al demonio de todo lo que él había robado, todas las almas de la palabra. Bueno, entonces el demonio lo tienta otra vez, y esta vez usando la Sagrada Escritura, usando la palabra revelada del Antiguo Testamento. Si eres hijo de Dios, tírate abajo, de aquí arriba abajo, porque está escrito, etc. Y Jesús le respondió, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso también está escrito. El diablo conoce la Biblia. El diablo conoce la Biblia y no tiene problema en usarla para sus malísimos fines. La Biblia hay que conocerla, pero que hay que usarla con el mismo espíritu con que fue escrita. Como también nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 109, el Espíritu Santo es el intérprete de la Escritura. En la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por tanto, para interpretar bien la Escritura es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Y después sigue toda la enseñanza desde el punto 109 y siguientes. Queridos hermanos, hay que conocer la Biblia y hay que conocer la interpretación católica de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, leyendo lo que los santos hablaron, lo que los santos doctores. ¿Por qué la Iglesia dice este es un doctor? Doctor en medicina. Bueno, puede ser que uno sea doctor en medicina, doctor por la Iglesia, pero es doctor, es doctrina segura, es un punto de referencia. Los padres de la Iglesia, lo que se llama los santos de los primeros tiempos, que enseñaron aquello que ellos mismos recibieron de los apóstoles, y a lo largo de los 20 siglos que tiene la Iglesia, bueno, a ver, voy a rezar o a leer los textos de Santa Teresita del Niño Jesús, porque ella, además de su enseñanza, en la misma interpretación de la Sagrada Escritura es doctrina segura. Y así los santos, digo, en general. Pero más particularmente los santos doctores. Bueno, pero hay que leer la Biblia, hay que conocerla. Pero si uno tiene la interpretación, como dice San Pedro, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Uno puede decir, bueno, yo en esto veo, puedes ver lo que quieras. Puede ser que Dios te hable. Muchas personas tienen la costumbre de abrir la Biblia y leer a ver lo que está, lo que le cayó. Y viendo eso, un mensaje de Dios para él. Puede ser. Algo parecido pasa, pero no así como diciendo por suerte, por azar, sino por elección de la Iglesia. Pero digo, algo es parecido. Entonces, hoy se lee en la Escritura sobre las tentaciones. Entonces, y uno va a la iglesia y se encuentra que están leyendo eso. Es casualidad. Sí, porque yo no pensaba ir a la iglesia hoy y justo entré. Pero el autor vivo de la Sagrada Escritura, que es Dios, quiso que yo en ese momento esté escuchando eso. Bueno, algo puede pasar parecido cuando yo abro la Biblia. Por ejemplo, aquí en Medio Oriente tiene una costumbre hermosísima que desgraciadamente en muchos lados se está perdiendo, pero es todos los días leer, aunque sea unos minutos, la Biblia y poner la Biblia abajo de la almohada.
sobre todo los santos evangelios, para no olvidarse. Ahora que se usa más el internet o los teléfonos, ponen el teléfono abajo de la almohada y el evangelio cada vez va quedando más empolvado. Pero bueno, siempre predicamos sobre eso y tratamos que la gente vuelva a eso. Incluso decimos, bueno, si no, usa el teléfono para escuchar, que hay muchas, si no puedes leer o no quieres leer, para escuchar las versiones leídas, grabadas de la Biblia que existen en todos los idiomas. Pero digo, es necesario, entonces eso, Dios me dijo, bueno, sí, puede ser Dios. ¿Y cómo saber si es de Dios? Bueno, si es algo que va contra su voluntad, contra los mandamientos, los preceptos de la iglesia, contra el sentido común, no puede ser algo que vaya contra la misma enseñanza de la iglesia, no puede ser inspirado por Dios, sino por el diablo, por aquel que usa la escritura para confundir. Y sus secuaces, aquellos que muchas veces la saben a la perfección la Biblia, saben los números, que los números no están revelados. Dios no es que le reveló a San Pedro cuando tenía que escribir sus cartas, que la hizo al parecer por ayuda de un secretario, pero no es que el Espíritu Santo le dijo, bueno, capítulo 1, capítulo 2, eso se puso a posteriori, después se puso. Pero algunos saben todos los textos y saben los números, lo cual es una ventaja, a decir verdad. Nosotros en eso quizás fallamos, porque si uno se aprende mejor los números, más fácil uno puede encontrar. Pero por más que uno sepa todos los números, no es suficiente. El diablo sabe la Escritura, conoce la Escritura y quiso usar la Escritura en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor usa la Escritura, la palabra encarnada, de manera justa. No tentarás al Señor tu Dios. No vas a poner a prueba vos a Dios. Es verdad que Dios sale en ayuda del ser humano, incluso en los momentos peores, pero sería temerario pretender ponerlo a Dios a prueba. Decirle, a ver, dale, pequé y no me pasó nada. Me tiro, a ver de acá arriba, venía a salvarme. Y la última tentación. Lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Juega todo ahí. Era la ocasión que tenía. Y entonces le dice, te daré el poder del mundo si me adoras, si me reconoces que yo, hasta me da miedo de señalarme a mí mismo, yo, Satanás, soy Dios y no tú, no tu Padre. Y ahí nuestro Señor Jesucristo le responde, vete, Satanás, porque está escrito, apártate y vete, lo expulsa. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Y lo dejó el diablo. Nosotros no tenemos que conversar cuando viene la tentación con el diablo, pero para eso tenemos que saber qué está bien y qué está mal, queridos hermanos. Hay una falla estructural en los cristianos, incluso en nosotros cristianos formados. Si nosotros no seguimos formando, no seguimos estudiando, leyendo, y no solamente autores antiguos, también autores modernos y contemporáneos, pero de fe católica, si no leemos la doctrina de la Iglesia, no solamente la doctrina antigua, sino la tradición que une lo antiguo y lo nuevo, documentos de antes y los documentos de ahora, las enseñanzas de los santos de los primeros siglos, de la Edad Media, de la época moderna, contemporánea. Si no nos formamos, si no vamos leyendo, con tantas tinieblas que hay, tanta confusión que hay en el mundo, no vamos a poder resistir las tentaciones. ¿Por qué? Porque simplemente no vamos a saber lo que es el bien y el mal, lo cual es una cosa gravísima. Pero que no sepamos, entonces uno dice, bueno, listo, no sé lo que es bien y el mal, más tranquilo, no conozco qué está bien, qué está mal, me quedo tranquilo y listo. ¿Para qué saber? Después, si yo sé que esto está bien, esto está mal, después me ponen en un brete y me va a obligar a obrar bien. Qué bien, qué recta conciencia que uno tiene. Pero sea como sea,
¿Quién te dijo que esa ignorancia te excusa de pecado? ¿Quién te dijo que esa ignorancia, si la sigues y cometes pecados, si cedes a las tentaciones cometiendo pecados, ¿quién te dijo que esa ignorancia te va a abrir las puertas del cielo? Todo lo contrario. Si uno no sabe, bueno, yo no sé que esto es veneno, pero lo tomo. Si no sé verdaderamente, bueno, yo no soy culpable, pero me voy a morir envenenado. Si lo sé y lo tomo, eso es suicidio. Si no lo sé, pero lo tendría que saber, no lo sé, pero lo tendría que saber, metamos el caso, soy especialista en farmacéutica, y lo que pasa que todo lo que era veneno, las clases de veneno, me copié y le pagué al profesor, lo coimié, como se dice en mis pagos, y ya está. Aprobé, soy farmacéutica, pero no tengo ni la más pálida idea de lo que es un veneno. Entonces no sé, bueno, porque sí, me cometí un error, no sé, bueno, pero yo le di ese veneno a una persona y lo maté. Entonces la ignorancia no siempre es excusa. Hay ignorancias que acusan al ser humano. Nosotros que somos hijos de Dios por el bautismo, no tenemos excusas de no conocer lo que es Dios. Tenemos la obligación de saber lo que está bien y lo que está mal. Y en el caso nuestro de bautizados, si fuésemos de recta conciencia, por más que no tengamos muchas luces, que no podamos estudiar mucho, si fuésemos de recta conciencia, escuchásemos el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que movió al desierto a pelear a nuestro Señor Jesús contra el diablo, escucharíamos ese Espíritu Santo que nos dijese: no hagas esto está bien, esto está mal. Anda a preguntarle a un buen sacerdote. Anda a leer lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Anda a confesarte. Anda a hacer dirección espiritual. Lee a ver qué dice la Biblia sobre esto. ¿Qué dice los doctores de la Iglesia sobre el tema? Etcétera. Veamos ahora algunas cosas que nos puede pasar cuando viene la tentación. Cuando uno experimenta la tentación. Nosotros experimentamos la tentación de nuestros tres enemigos, que es el mundo, el demonio y la carne. El mundo, todo lo que está infestado, en este sentido, en esta acepción de la palabra, de principios malos, de principios diabólicos, y que lo concretizan, lo difunden los malos, los diabólicos, los mundanos, es uno de nuestros enemigos, porque este espíritu, así entendido, va contrario al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo. Después está el demonio, que es este ser espiritual, real. Ser espiritual no es un ser de luz, todo lo contrario, no tiene cuerpo en ese sentido, ser espiritual, ser que es solamente espíritu, que tiene mucho poder, que tiene mucha inteligencia, pero que no es Dios, y por lo tanto el poder de él es limitado y la inteligencia de él es limitada, por más que se quiera aparecer como el Señor del mundo en todos sus aspectos y como pretende ser el dueño y Señor de todas y cada una de las almas. No puede hacer nada si las almas no quieren. Podrá ladrar como los perros, pero si no te acercas, siempre vas a estar exento de su influencia real en ese sentido. No puede pecar, no puedes pecar por ti, en lugar tuyo. Y en tercer lugar, la carne, las pasiones. Nosotros tenemos 11 pasiones de todo ser humano. Entonces las pasiones en el ser humano, desde el pecado de Adán y Eva, perdieron esa armonía originaria y están en continuo conflicto. Es un torbellino, un valle de pasiones, literalmente, el ser humano. Ahora bien, Jesucristo no fue tentado por esto último, porque las pasiones de Jesucristo estaban totalmente ordenadas según su inteligencia y su voluntad, porque el pecado no entró en él no cometió pecado, no tuvo nada que ver el pecado, lo mismo seguido de María Santísima. Por lo tanto, las pasiones de Jesucristo, todas las pasiones de lo que se llama el apetito concupiscible y el apetito irascible,
estaban totalmente ordenadas, no tenían el caos que nosotros sí experimentamos. Por lo tanto, no fue tentado por la concupiscencia, por su cuerpo. Como dice también el apóstol Santiago, nadie diga que lo tienta a Dios, porque Dios no tienta a nadie. Tentar es proponerte, en este sentido, proponerte mal, que hagas el mal. Dios no lo hace. Y dice, son las pasiones de vuestro cuerpo que están en tu cuerpo, son esas las que luchan, y eso te tiran para, de acuerdo a lo que son tus afectos, etc. Y en el mundo lo podía tentar, está algo tan banal, tan evidente, que de todas maneras algunos han intentado a lo largo de la vida de Jesús de decirle cosas para ponerlo a prueba, o los mundanos. Por ejemplo, San Pedro en ese sentido los va a tentar, por más que se liga una reprimenda al punto tal de ser llamado Satanás. Cuando San Pedro, nuestro Señor Jesucristo, estaba hablando de la cruz, de lo que él tenía que sufrir, que padecer, San Pedro le dice, lo lleva aparte y dice, no digas así, no te va a pasar nada de esto, olvídate de la cruz, apártate de mí, Satanás. Casi la misma expresión que usó hoy, vete, Satanás, porque está escrito. En ese momento Jesús va a usar casi la misma expresión, apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, pensamientos mundanos y pensamientos diabólicos. Jesús, ¿por quién fue tentado? Directamente por el diablo, de afuera, y por el tentador con mayúscula. Nosotros, queridos hermanos, somos tentados por todo eso. A veces voluntariamente entramos en la tentación tentando a Dios. A veces voluntariamente, incluso sin ningún movimiento de ninguno de estos tres enemigos, queremos hacer pecados porque en el tiempo anterior nos recordó algo. Existe la posibilidad. Indica mayor maldad, mayor inteligencia y mayor estupidez también. Porque el ser humano está en la mano del ser humano cometer pecados, pero no volver para atrás. Sobre todo el pecado por antonomasia, que es el pecado mortal. Pecado mortal, pecado venial, los dos ofenden a Dios. Pero el grado del pecado mortal hace que uno pierda, que uno mate la vida de Dios en el alma. Por eso se llama mortal. Y no estamos hablando solamente de asesinato, suicidio, aborto. Estamos hablando de todo género de pecado cuya materia es grave. Cuando uno lo hace sabiendo que esa materia es grave y con pleno conocimiento y con plena voluntad, comete un pecado mortal, aunque sea uno solo. Ahí uno expulsa a Dios del alma. Entonces, ¿y por qué es gravísimo? Y es también suma estupidez. Porque se engaña el ser humano a sí mismo diciendo, bueno, después me arrepiento y vuelvo y ya está. ¿Y quién te dice que vas a obtener la gracia del arrepentimiento? La gracia de Dios, la vida de Dios en la alma se llama gracia porque es gratis. No lo mereciste, no lo merezco, no lo merecimos, no lo estamos mereciendo ahora, ni lo vamos a merecer nunca. Es un don gratuito de Dios. Por lo tanto, sería suma maldad, suma ingratitud y suma estupidez cometerlo. Y así todo el ser humano, nosotros, está en nuestra posibilidad de cometerlo. Pero habitualmente el modus operandi, como se va desarrollando la tentación y el pecado en uno, es por instigación de estos enemigos, ¿no? Del mundo, que nos halaga, como se dice, nos propone cosas, buenos trabajos, mejores sueldos, buenas compañías, hermosura, aceptación, dinero, un montón de cosas. Pero no es gratuito. No es gratuito. Si uno va aceptando eso, uno va matando la vida espiritual, si es que no la mata de una vez por todas. ¿Qué es lo que le pasa a muchos, incluso a nuestros jóvenes? Digo nuestros jóvenes porque es algo que en muchas naciones pasa. Católicos, buenísimos, jóvenes que estudiaron incluso en escuelas renombradas, no necesariamente buenísimas, católicas, entran a la universidad y pierden la fe.
Hay muchas causas, ¿no? Pero el mundo le propone más fama, le pone incluso principios cerrados, como que eso es ciencia, hay que dividir. De a poco va entrando, de a poco, porque el mundo ha aprendido y sigue aprendiendo de su maestro, que es el diablo. También experimentamos tentaciones diabólicas, cuando directamente, por ejemplo, es algo claro, por ejemplo, contra el deber de Estado, contra los votos que, por ejemplo, yo hice, o si tú eres religioso o sacerdote, lo mismo, o por ejemplo, si eres casado, directamente contra el matrimonio, o cosas que son evidentes contra la vida. El demonio muchas veces directamente incita de manera vehemente, de modo vehemente. O también, y muchas veces justamente, viene de las pasiones. La pasión de la ira, de la pasión de la concupiscencia. Uno se siente atraído por el deseo de venganza, de odio, deseo de placeres desordenados, sino el placer que se sigue de un acto bueno, sino buscar el placer por el placer, y muchas otras cosas. Y bueno, y lo que muchas veces hace el diablo va haciendo como hizo con nuestros primeros padres, y que se ve clarísimo en el libro del Génesis. Esa psicología de la tentación también lo trata el padre Antonio Rollo Marín en Teología de la Perfección Cristiana, en la psicología de la tentación. Cómo va de a poco, lo va convenciendo, le va endulzando la píldora, enroscando la víbora. Y entonces así de a poco. Por eso es que uno tiene que estar preparado para las tentaciones. ¿Cómo prepararse? Hacer penitencia, ayuno. Ayuno, no comer lo que te gusta, no comer carne, comer menos. Es el momento de Cuaresma, tiempo de no queremos acompañar a Jesús en el desierto. Jesús hizo 40 días, el que pueda. Igual se tiene que hacer con mucha precaución. Yo he conocido personas que han hecho ayuno, pero no he conocido ninguna que ha hecho 40 días. He escuchado que algunos han conocido, pero 40 días tiene que tener mucho cuidado, seguimiento incluso médico, porque uno se puede descompensar, etcétera. No es algo habitual. Pero al menos los viernes de Cuaresma. Aquí se hacen los miércoles y los viernes, que no se come carne, o también se hacen los miércoles porque según la tradición el miércoles habría sido el día que Jesús fue vendido, que Judas acordó la traición, la venta de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la otra es hacer lo que a uno no le gusta, usar cosas incómodas. No puede decir, bueno, pero eso es de modé, eso de otra época. No es que uno busca el sufrimiento por el sufrimiento, sino por algo bueno. Es muy difícil entender y hacer entender esto, pero es lo que siempre la Iglesia ha enseñado, la penitencia, de distintas maneras, siempre con mucha sabiduría, mucha docilidad, sabiendo que en definitiva es un instrumento, no es un fin, no es un fin en sí mismo. Otra podría ser, por ejemplo, privarnos de estas cosas, del teléfono. Por ejemplo, le propuse a la comunidad parroquial ayer que hagamos ayuno de teléfono un día, o medio día, o al menos una hora. Si a algunos les pasa, o nos puede pasar a nosotros, nos puede pasar a mí. Como si te olvidaste el teléfono, yo me olvidé el teléfono, ¿qué hago? Porque es privarse, es sentir la necesidad, es que la carne y las cosas relativas a la carne se vean humilladas, se vean por tierra. ¿Y qué más? Rezar mucho, pedirle a Dios, rezar el Padre Nuestro, a la Virgen, al Ángel de la Guarda, San Miguel.
Todas las devociones pueden ayudar. La oración, pero también la oración mental, la meditación. La meditación tiene una gran importancia para tomar fuerzas. La meditación en silencio, la meditación en silencio. Yo después de esto, que es una meditación, es el tema, por así decir, yo les aconsejo, traten de, después de apagar todo y quedarse unos minutos en silencio, y pueden hacer una hora, media hora. Si lo pueden hacer en la iglesia, mejor, delante del Santísimo, ayuda. Están acompañando a Jesús en el desierto. Bueno, Señor, yo vengo aquí a acompañarte. Y a veces nuestras iglesias son un desierto porque están vacías. Están vacías, pero está Jesús. Entonces, perdón que me vienen justamente hablando de llamada. Entonces nosotros, digamos, estar preparados. Y después cuando viene la tentación, también rezar, rechazarla. No quiero esto. Por más que uno experimente, incluso con mucha vehemencia, algunas cosas, no quiero. Tratar de tanto cuanto quedarse tranquilo. Algunos dicen distraerse, pensar en otra cosa, o cambiar de lugar, cambiar de posición, depende de la clase de tentaciones que sean. Si estoy enojado con una persona, me voy a otro lado, pero no necesariamente solamente algo físico, porque si yo me voy de otro lado y me sigo dando manija con ese enojo, pero son cosas accidentales que pueden ayudar. Rezar, huir, por ejemplo, en algunas tentaciones de pureza, muchas veces se dice el que huye vence. Huir, esta tal cosa, bueno, no, habré consentido que toque el otro, ahora está muy confundido. Pensá en otra cosa, pedile a Dios que te ilumine. Si después ves con claridad que pecaste, te confesas. Si no, da gracia a Dios y adelante. También el padre Antonio Rollo Marín hay un consejo para saber, sobre todo en tentaciones de toda suerte, ¿no? De distinta clase, que a veces uno después de la tentación no sabe si consintió, si no, pero no quiso. Entonces, bueno, ver uno mismo, y sobre todo con la ayuda de un director espiritual, un director que no necesariamente tiene que ser oficial, puede ser, vas a consultarle al sacerdote, al padre, y decir me pasó esto y no logro entender. Uno ante la duda podría ir a confesarse, pero ¿por qué le decimos que siga la guía de un director espiritual? Porque uno puede ser escrupuloso, y entonces puede ser escrupuloso, ve mal donde no hay mal y ve pecado donde no hay pecado, y muchas veces no discierne entre tentación y pecado, y 1.000.000 de tentaciones, por más feas y horribles y malas que sean, 1.000.000 de tentaciones no hacen un solo pecado venial si uno lo rechazó. Hay muchas veces estados de tentaciones, hay personas que se encuentran trabajando, por ejemplo, en un ambiente mundano y no pueden hacer otra cosa, entonces están expuestos a la tentación, ellos no quieren. Bueno, hay que rechazar. Y seguir. Y si cayó mortalmente, en pecado mortal, le pide a Dios la gracia de arrepentimiento, se arrepiente, propone no pecar más y va y se confiesa, y listo. Bueno, queridos hermanos, llegamos hasta aquí. Espero que estén despiertos todavía. Nuestro Señor Jesucristo venció al demonio. Lo venció. Nos queda a nosotros, si queremos vencer al demonio, estar unidos a Jesucristo. Y que no nos espanten nuestros pecados. No tengamos miedo de la meditación, de la oración en silencio. Porque la oración en silencio nos ilumina el alma, nos llena de principios, de buenas ideas, etc. Podemos leer, podemos escribir y además, ¿qué hace? Nos enfervoriza, porque en eso que se llama coloquios, diálogos con Jesús, con la Virgen, con Dios Padre, con el Espíritu Santo, con nuestro ángel de la guarda, pero bueno, en los diálogos, por ejemplo, con Jesucristo en el desierto, Jesús nos va hablando, me interpela, me llama la atención, me incentiva. Y en tercer lugar, la meditación en silencio, que es algo propio, siempre fue propio del cristianismo. En el cristianismo siempre existió, habrá existido en otras tradiciones también, y existe de hecho, pero el problema está que muchos cristianos nos hemos perdido eso. Digo, además de iluminar la inteligencia, mover los afectos, lo que se llama enfervorizar, nos hace tener fuerza de voluntad para decidir lo que hay que decidir, para decir sí.
voy a dejar esto, voy a dejar esta persona, voy a dejar de pecar, voy a ser bueno y otras cosas más. Por ejemplo, sí, me voy a casar por iglesia, voy a hacer una excelente confesión, voy a concretar mi vocación consagrada de religioso, voy a hacerme laico al servicio de los pobres por amor a Jesucristo. Y decisiones incluso fuertes, incluso heroicas. ¿Dónde se toman? Habitualmente cuando uno está bien preparado por el ayuno, por la oración, por la penitencia, teniendo un buen bagaje espiritual, y eso en la oración mental, que uno la puede hacer también en la habitación de uno, ahí cobra mayor fuerza, es donde el ámbito del Espíritu Santo nos va guiando mejor, es una suerte de desierto espiritual, ya que en la meditación, ahí en principio, abstraemos de todo, nos alejamos de todo. No hace falta materialmente ir con Jesús al desierto de Judea, sino que allí donde estemos podemos vivir nuestro desierto de Judea. Como por ejemplo mi gran amigo, el siervo de Dios Jacques Fesch, Santiago Fesch, francés, convertido, un criminal, porque fue criminal, fue asesino, ladrón, asesino, vivía en adulterio, y se convirtió en prisión. Y en prisión vivió ahí su desierto y su conversión y su trato, su coloquio con Jesús. Y está en vías de ser proclamado santo. Y así todos los santos, aquellos que vivieron en el desierto, por ejemplo en el desierto de aquí, o aquellos que vivieron en los desiertos urbanos. Bueno, que la Virgen Santísima nos bendiga, nos haga aprovechar bien esta cuaresma y reciban mi bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Adiós.